Un hombre pasó el día explorando un bosque en el que nunca había estado antes. Estaba anocheciendo y su sentido de orientación ya no funcionaba bien, mientras seguía adentrándose más y más en el bosque. Tras horas de andar vagando sin rumbo fijo y con la noche encima de él, encontró una cabaña entre varios árboles. Se dirigió a la cabaña para ver si alguien podía ayudarlo, golpeó la puerta pero no hubo respuesta, estaba abierta así que decidió entrar. No había mucho adentro, solamente una cama, y sintiéndose cansado pensó que lo mejor sería dormir y si alguien venía le explicaría su historia. Mientras intentaba dormir, notó muchas pinturas extrañas en el interior de la cabaña de rostros deformados con ojos rojos y todos parecían estar mirándole. Sintiéndose incómodo trató de ignorarlos, cerró los ojos y se durmió. En la mañana el aventurero despertó aterrorizado al darse cuenta que no había pinturas en la cabaña, solo ventanas. En las escuelas internado de Nigeria, pocas historias han sido tan perturbadoras para los estudiantes como la de Madam Koi Koi. Esta leyenda urbana narra la historia de una mujer que camina por los pasillos en las noches, con el eco de sus zapatos rojos resonando, un inquietante Koi Koi, que da nombre a su historia. La leyenda de Madam Koi Koi carece de un origen definido, pero se cree que era una profesora que falleció poco después de ser despedida y que, desde entonces, regresa en busca de venganza. Estudiantes de distintas escuelas afirman haber oído sus pasos y, en algunos casos, los dormitorios han sido cerrados para evitar cualquier encuentro con el espectro. Desde 1930, un maniquí de aparador ha llamado fuertemente la atención de locales y turistas gracias a su belleza hiperrealista. Se trata de la Pascualita, una figura que, según cuentan, por las noches cobra vida en La Popular, la tienda de ropa donde es exhibida. El 25 de marzo de 1930 una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita, un maniquí que parecía tan real que muchos quedaron sorprendidos, pues parecía una mujer real, y una muy hermosa. Tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían sus huellas dactilares. Además, en sus ojos había algo que la hacía sentir viva, algunos dicen que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de la señora Pascualita Esparza Perales de Pérez, quien era encargada de la tienda de ropa. Alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas. Una de ellas es bastante triste. En esta se dice que aquel maniquí era la mismísima hija de la señora Esparza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor. Era hermosa, inteligente y de buen corazón. Pero, la muerte la sorprendió, el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y su futuro. Ante aquel panorama tan triste, la señora Esparza no soportó el dolor por la pérdida y decidió embalsamar a su hija para poder verla hasta el final de sus días, en 1967. Los rumores comenzaron a circular. A pesar de eso y hasta la fecha, nada se ha confirmado, ni tampoco desmentido. Con el paso del tiempo, la Popular tuvo nuevos dueños y, gracias a la Pascualita, se convirtió en un sitio de gran tradición. Además, se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que están por casarse. Si desean esto, lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto el maniquí y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Esta historia sucedió en el siglo XVI en las calles de Guatemala y Argentina en el centro histórico de la Ciudad de México. Los protagonistas de la historia son los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. Ellos tenían la fortuna de contar con una buena posición económica. Esto les daba acceso a una vida llena de lujos. Un hombre de apellido Arrutia pretendía casarse con María, pero no tenía intenciones honestas. Lo único que buscaba era poder acceder a la fortuna de su familia. Esta información llegó a oídos de los hermanos de María, por lo que buscaron evitar el matrimonio. Lo primero que hicieron fue buscar al novio para pedirle que no lo hiciera. Este se negó, pero una vez que le ofrecieron el suficiente dinero, decidió marcharse. Al final, eso es lo que quería.
María, al ver esto, se dio cuenta de las verdaderas intenciones de aquel hombre. Pero saber esto le causó mucho dolor y le hizo caer en una depresión profunda por más de 2 años. Sus hermanos, no sabiendo qué hacer, pensaron que sería buena idea recluirla en un convento. Para ello, la llevaron al antiguo convento de la Concepción. Pensaron que ese ambiente y el acercamiento a Dios le harían bien. A pesar del tiempo que pasó ahí, rezando todos los días y buscando evitar el dolor, simplemente no pudo. Y un día, se rindió. En el patio del convento existe un árbol de durazno, en donde tomó una cuerda y decidió ahorcarse. En ese mismo lugar terminaron por enterrarla las monjas y parecía que había terminado la historia. Pero, aproximadamente un mes después, notaron cosas raras en el ambiente. Algunas monjas juraban haber visto en el patio, por la zona donde está el árbol, a una monja vagando de madrugada. Incluso, algunas juraban que al estar por la fuente de agua que se encontraba cerca, podía verse el rostro de María. El terror que esto les provoca era indescriptible. Los años pasaron y las apariciones continuaron. Incluso las mismas religiosas estuvieron ofreciendo toda clase de rezos y misas para intentar alejar al espíritu. Pero pasaron los años y las apariciones continuaban. Sus hermanos murieron tiempo después de forma violenta, ya que se vieron envueltos en una revuelta, donde fueron juzgados y sentenciados a muerte. Y el novio. Las malas lenguas dicen que fue eliminado por la aparición, que lo buscó hasta acabar con él. Pero son rumores de la época, no queda ningún registro de ello. Hasta la fecha, hay quienes aseguran que el fantasma de la monja todavía ronda por los pasillos del convento. La leyenda del Nahual relata las apariciones de una bestia nocturna, es una de las más populares leyendas de Tlaxcala. Algunos escritores lo describen como una persona común pero que posee poderes especiales de brujo y quizás sobrenaturales. Cuentan que una noche, un grupo de cazadores buscaban alguna presa en los bosques de Chiautempan, Tlaxcala. A lo lejos se percataron que había una figura de una enorme bestia negra que los miraba fijamente, así que decidieron acercarse para poderla cazarla. Pero cuando ya estaban a casi 2 metros, la bestia mostró los dientes. En reacción, los cazadores con miedo le dispararon en una pata y el animal salió huyendo. Los hombres siguieron su camino hasta que se encontraron con una cabaña iluminada en medio del bosque, llamaron a la puerta para alertar sobre la existencia de este animal salvaje. Se percataron que en la cabaña solo estaba un campesino que los invitó a pasar. Los cazadores le preguntaron si vio a alguna criatura peligrosa. El hombre se limpiaba una herida en la pierna. Ya que no recibieron una respuesta, decidieron marcharse y fue así como llegaron a una taberna, en donde le contaron todo lo que pasó al tabernero y éste les dio una explicación a todo eso. Les dijo que la bestia era el campesino que se habían visitado, pero debido a que vendió su alma al diablo para poder tener grandes riquezas, por las noches debía tomar esa forma, haciéndolo muy peligroso. El tabernero les aconsejó que siempre llevaran crucifijos y un cinturón de piel de víbora. Esto ayudaría a que el nahual se transforme en humano y no los ataque. Se dice que los nahuales pueden transformarse en diversas criaturas por la noche, y de día pueden ser señores muy respetables e incluso ricos. Así que nunca se sabe, tal vez conozcas a uno. En una de las avenidas arboladas de Budapest, Hungría, una figura inusual observa desde un balcón de piedra, la estatua de una mujer con una expresión melancólica, conocida como la novia de mármol. Según la leyenda, la figura representa a una joven que esperó en vano a su amado, quien nunca regresó de la guerra. Una versión de la historia dice que el esposo, tras regresar y hallar a su esposa muerta, mandó esculpir la estatua en su honor. Otra versión asegura que la joven se convirtió en piedra esperando eternamente a su amor. Este enigmático monumento sigue capturando la atención de los transeúntes, quienes no pueden evitar sentir la tristeza que emana de esta escultura. Este palacio de Madrid es actualmente sede de la Casa de América. A mediados del siglo XIX, su propietario, José de Murga, marqués de Linares,
se enamoró de una chiquilla llamada Raimunda. Al contárselo a su padre, este enfureció y lo envió lejos, a Londres. El motivo era que Raimunda era hermana de José, ya que su padre había mantenido una aventura con una humilde cigarrera. José, conocedor de la historia, siguió adelante en sus deseos de vivir con Raimunda, algo que consiguió más tarde. La pareja tuvo una hija, llamada también Raimunda, a la que emparedaron para que no se conociera el fruto del pecado. Desde entonces, se dice que su fantasma vaga por las amplias habitaciones del majestuoso palacio. En Galicia, en el noroeste de España, hay mucha gente que asegura haber visto a la Santa Compaña. Se dice que su presencia se percibe incluso antes de verla, por el olor a cera que desprenden los cirios que portan las almas, por el tintineo de los rosarios y por la lúgubre campanilla que anuncia su paso. La Santa Compaña aparece a medianoche, en forma de una procesión espectral compuesta por 2 filas de almas en pena, vestidas con sudarios o túnicas, que vagan para purgar sus pecados. Está encabezada por una persona viva, condenada a portar la cruz y un caldero con agua bendita. Esta persona no puede volver la vista atrás y solo se libera de su tarea si logra pasar la carga a otro vivo. Pero hay maneras de librarse de ser el fatal portador de la cruz, como trazar un círculo en el suelo o rezar ciertas oraciones o evitar cruzarse en su camino. Dicen que en el hospital de Juárez, hace muchos años, trabajó una enfermera llamada Eulalia. Era una mujer joven y rubia, de ojos claros y facciones delicadas. Todos la querían por su infinita amabilidad. Pero, lo que más llamaba la atención es lo impecable que estaba siempre, no había un uniforme mejor planchado que el suyo. Un día ingresó en el equipo un médico muy apuesto, de nombre Joaquín. Dicen que todas las enfermeras se sintieron atraídas por él, a pesar de que era un poco arrogante. Eulalia no fue la excepción, pero ella hizo que al doctor le costara trabajo conquistarla. Una vez que se hicieron novios, Eulalia se mostraba muy enamorada, probablemente más que él. Incluso había rumores de que el joven médico seguía coqueteando con otras mujeres. Aún así, al año de ser novios, Joaquín le pidió que se casaran, lo que sorprendió a la joven, quien accedió feliz. Sin embargo, el médico tuvo que salir de viaje a un seminario durante 15 días en otra ciudad, quedaron de planificar la boda a su regreso. Durante los días de espera, uno de los enfermeros declaró su amor a Eulalia, a lo que ella contestó que no estaba disponible, pues estaba comprometida con el doctor Joaquín. Extrañado, el joven enfermero le dijo que eso no era posible, pues el doctor Joaquín había renunciado una semana atrás y se había ido de luna de miel con su nueva esposa. Destrozada, Eulalia corroboró la información en los registros del hospital y con otros compañeros. A partir de ese entonces, dejó de ser la enfermera dedicada que solía ser y debido al desamor, muchos pacientes sufrieron a causa de su negligencia. A largo plazo, la joven cayó enferma y murió, no sin antes haberse arrepentido de no dar lo mejor de sí en su profesión. Lo más curioso es que, después de su muerte, empezaron a surgir testimonios similares de muchos pacientes, en los que indicaban que una enfermera con las características de Eulalia los atendía amablemente, y aunque nadie podía distinguir su rostro, todos coincidían en que su cabello era rubio y no había un uniforme mejor planchado que el que llevaba puesto. Por eso la apodaron, la planchada. En los años 90 en México, el sudoeste de Estados Unidos, y en China, empezaron a suceder muertes inexplicables entre el ganado. Los ganaderos encontraban ovejas muertas con agujeros por los que les habían sacado toda la sangre. El primer reporte se dio en Puerto Rico, donde encontraron 8 ovejas con 3 heridas en el pecho, y sin sangre. Los periódicos comenzaron a hacer eco de la noticia y publicaron acerca de lo que estaba pasando, no solo con las ovejas, sino también con caballos, cabras o cerdos. No lograban identificar cuál podía ser el animal que mataba a los animales de esta manera. Por eso, muchos dueños comenzaron a hacer guardia para evitar que sus animales sufrieran ataques. Entonces, comenzaron a reportarse avistamientos de un ser que parecía un animal pero no se comportaba como uno.
Un testigo comentó que había visto a una criatura alrededor de cientos de animales muertos. Muchos lo describían como una criatura de entre 1,20 m y 1,50 m de estatura, sostenido en dos piernas, de grandes ojos y con garras muy afiladas. Otros lo describían como un lobo con ojos rojos y brillosos, filosos colmillos y púas en la espalda. Su agresividad, y su aspecto, hacía que no se enfrentaran a él. Entonces fue cuando la leyenda del chupacabras comenzó a tener sentido, aterrando aún más a las personas. Poco después, apareció una explicación a esta leyenda. Los expertos que estudiaron el caso, consideraron que esa pérdida de sangre podía ser debido a que el animal perforaba a sus víctimas en zonas donde podían causar grandes hemorragias. Aún así faltaba conocer cuál era el animal que podía llegar a hacer eso. Para ello, no tardaron demasiado tiempo en dar con el culpable. Se trataba de los coyotes. Pero no cualquiera de ellos, sino de aquellos que, enfermos de sarna, habían perdido el pelo, tenían la piel gruesa con heridas por rascarse, mal olor y una gran ira. Además, debido a su enfermedad eran débiles para atacar a otros animales. Por eso se acercaban hasta las granjas de los humanos buscando alimentos, ya que eran más fáciles de atrapar. En Jalisco o Tlaxcala se escucha mucho sobre el charro negro. Un ser fantasmal que anda por las calles para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo. La historia habla de un ser fantasmal que lleva ese nombre por la vestimenta que porta. Según testimonios, suele aparecer vestido con un elegante traje de charro color negro, montado en un caballo negro bastante singular, pues sus ojos parecen dos bolas de fuego. Se dice que este personaje es como el tesorero del diablo, ya que se aparece a personas que tienen deudas pendientes con él. Por lo general lo hace solo si estas personas están caminando a solas por la noche. Detrás del charro negro hay una historia, se dice que este ser fue un hombre de carne y hueso que provenía de una familia humilde. El charro era un hombre ambicioso, le gustaba darse sus lujos y vestir bien, sin embargo sus padres no podían cumplir sus caprichos porque no tenían la economía suficiente para hacerlo. Eso no era impedimento para que el charro luciera como quisiera, ya que a veces dejaba de comer para ahorrarse unos pesos y comprarse alguna vestimenta que él quería. Él se encontraba cansado de su pobreza, ya que por más que trabajara, nunca lograba tener suficiente dinero. Al tiempo, sus padres fallecieron y quedó solo, su situación empeoró, por eso, tomó una decisión que cambiaría su vida. El charro invocó al diablo para pedirle riqueza, y éste le dijo que le concedería su deseo pero a cambio debía darle su alma. El hombre aceptó sin pensarlo dos veces, ya que era sumamente orgulloso y valiente. Con el paso del tiempo, comenzó a cansarse de sus riquezas, ya que no le aportaba nada a su vida un mundo de dinero, bebidas y apuestas. Eso hizo que llevara una vida alocada pero sola. El charro se había olvidado de la deuda, pero un día el diablo se le apareció para recordársela. Él se asustó mucho y decidió esconderse. El miedo era tanto que en un arranque agarró su caballo, una bolsa con algunas monedas de oro, y escapó durante la noche para que nadie lo viera. Dicen que el diablo se dio cuenta y se le apareció para decirle que iba a esperar a que él muriera para cobrar su deuda, pero en vista de que él quería escapar, se lo llevaría en ese momento. Luego de esas palabras los brazos del hombre comenzaron a secarse y la carne desapareció, quedando únicamente el charro encima de sus huesos blancos y, claro, su caballo lo acompañaría en su castigo. Desde entonces, el charro negro sufre tormentos en el infierno, y solo puede salir de allí para cobrar las deudas que las personas tienen con el diablo. Guardando siempre la esperanza de que alguien sea tan ambicioso como él, para que tome su lugar y pueda finalmente descansar en paz junto a su caballo. Hace muchos años atrás la ciudad de Guadalajara era un pueblo pequeño y muy tranquilo. Era común que los extranjeros se mudaran a este lugar para pasar sus días de descanso. Pero de repente, la paz de este poblado se terminó. Un día apareció un perro muerto, algo que al principio parecía común, pero al mirar de cerca era algo verdaderamente extraño, pues el perro no tenía sangre. Parecía que le habían succionado todo el líquido. La policía pensaba que se trataba de un animal mucho más grande, lo que generó algo de tranquilidad.
Al otro día apreció un gato a quien le sucedió lo mismo, y al otro día lo mismo pero a todo un grupo de gatos, y así por varios días. La población se sentía algo asustada. El miedo llegó a la cúspide cuando una mañana encontraron una persona sin una gota de sangre. Muy pronto todo el pueblo empezó a comentar que se trataba de un vampiro. Los rumores crecieron cuando al día siguiente apareció otro hombre en las mismas condiciones. Guadalajara ya no era un pueblo tranquilo y la gente ya no se atrevía a salir de noche por miedo a encontrarse con el vampiro. Tanto el pueblo como la policía se reunieron para tratar el problema y llegaron a la conclusión de que había que buscar al vampiro por la noche y matarlo con un palo de madera. El carpintero del pueblo propuso que la estaca tenía que ser de madera de camachín, porque esa era la que era buena para matar a los vampiros. Todas y todos buscaron la madera de camachín y se fabricaron estacas. Los hombres del pueblo y los policías se fueron a cazar al vampiro y después de buscar y buscar por fin lo encontraron y le clavaron la estaca en el corazón, e inmediatamente murió. Se dieron cuenta que el vampiro era un extranjero que provenía de Inglaterra y al jubilarse se mudó a Guadalajara. Las autoridades ordenaron enterrar al vampiro en el Panteón de Belén y pidieron poner una piedra gigante encima para que jamás pudiera escapar. Pasado un tiempo, un trabajador del panteón se dio cuenta de que de la tumba estaba brotando una rama de un árbol de camachín, la misma madera de la cual estaba fabricada la estaca con la que atacaron al vampiro. La rama comenzó a crecer y nadie la pudo detener. Esta se convirtió en el árbol de camachín que hoy la gente visita en el Panteón de Belén, como recordatorio de que allí descansan los restos del vampiro. Desde entonces ese árbol es conocido como el árbol del vampiro. Durante la conquista del Imperio Mexica existió una mujer indígena llamada Luisa. Ella se enamoró del caballero español Don Nuño de Montes. Mantuvieron un romance que perduró por algunos años. En este tiempo ella tuvo 2 hijos, aunque algunos cuentan que fueron 3. Llegó el día en que su enamorado se fue así nada más, abandonándola a ella y a sus hijos para casarse con una mujer adinerada. Al sentirse engañada por el hombre que amaba, se llenó de un profundo odio, tomó a sus hijos y cuentan que los llevó al río con mentiras para finalmente ahogarlos. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, la culpa la empezó a consumir y se quitó la vida. Hoy, muchas personas dicen que por las madrugadas, cerca de donde hay agua, se puede escuchar el ya famoso lamento "ay mis hijos". Si llegas a escuchar los lamentos de la Llorona cerca de ti, no pasa de un buen susto. Pero si la escuchas a lo lejos, preocúpate, porque ésta podría estar muy cerca de ti. La historia, según los habitantes de los canales de Cuemanco en Xochimilco, se remonta a los años 50 cuando Julián Santana encontró en el agua el cuerpo de una niña, en las orillas de Suchinampa y enredada entre los lirios. Pese a todos sus esfuerzos no consiguió salvarla. Después de ese hallazgo, don Julián estuvo atormentado durante las noches por los gritos y lamentos de la niña. Santana dice que el espíritu de la niña quería llevárselo porque no pudo salvarla. Desesperado, no hallaba cómo hacer que la niña dejara de vagar por el lugar, así que decidió colgar muñecas para ver si se calmaba. Como dio resultado, se dedicó a colocar, a lo largo de todo el sitio, muñecas que encontraba en los canales o en la basura. Las muñecas que adornan la isla de las muñecas generalmente son muñecas abandonadas, algunas sin brazos, ojos u otras extremidades. El espíritu estuvo tranquilo mucho tiempo, incluso ahuyentaba a otros fantasmas por lo que en el lugar se daban buenas cosechas. Se cuenta que a inicios del siglo XXI, el espíritu de la niña regresó dispuesto a don Julián. Por eso, mientras el hombre pescaba con su sobrino, sufrió un infarto. Los testigos dicen que probablemente la niña había regresado para terminar su labor. En la ciudad de Manila, Filipinas, Bolit Road es una calle envuelta en misterio, donde según la leyenda, se aparece una dama de blanco que causa escalofríos a quienes transitan por allí de noche.
Los relatos de esta figura femenina, de largos cabellos y un vestido blanco, han sido contados y recontados desde la década de 1950. Se dice que esta figura aparece especialmente ante los taxistas que recorren la calle en altas horas de la noche, pidiendo un viaje para luego desaparecer misteriosamente del asiento trasero. Aunque su origen es incierto, la leyenda ha inspirado películas y es motivo de precaución para quienes circulan por Bolide Drive durante la madrugada. Una joven japonesa llamada Kashima Reiko se dirigía a su casa al anochecer. Por desgracia, fue víctima de un grupo de asaltantes. La golpearon, violaron y la dieron por muerta. La pobre moribunda se arrastró por el suelo para pedir ayuda. Muy débil, perdió el conocimiento en las vías del tren. Poco después un tren la partió por la mitad. Desde entonces el espíritu de la difunta recorre las estaciones en busca de las piernas que le faltan. Teque teque es el sonido que hace al arrastrarse antes de atacar a su presa. Se sabe que su objetivo es cortar las extremidades inferiores de su presa. Cuenta la leyenda que el chonchón es una presencia maligna, y muy temida en las zonas rurales y urbanas, aunque con menos probabilidad, de Chile. El miedo a esta criatura se debe a que esta sería realmente un calcu mapuche que practica el mal con espíritus, o una bruja o brujo poderoso que conoce el secreto de los calcus sobre el misterioso poder de volar transformados en el temido chonchón. Punto. El calcu o el brujo / brujas realizaría la transformación en chonchón untándose una mágica crema en la garganta. Punto. Esta mágica crema haría que se le desprenda la cabeza del resto del cuerpo o que este último, adquiriendo esto un plumaje, garras afiladas y grandes orejas que se transformarían en alas para poder volar, y si lo desea y es poderoso, incluso podría realizar una transformación completa para adquirir la forma de una especie de búho o lechuza. Así podría dejar el cuerpo en su casa y realizar fácilmente sus actividades malignas. Punto. En el caso de los brujos o brujas, al momento de comenzar el vuelo además recitarían la siguiente frase: sin Dios ni Santa María, con lo cual el diablo les otorgaría más poder, para así lograr esta transformación, pero si se equivocaba y recitaba otras palabras, sufriría una gran caída. Al transformarse el cucú dejando su cuerpo en su casa, debe siempre recordar que es necesario tener otro mágico ungüento para volver a su forma humana. Si se le perdiera, ocultara o destruyese su ungüento, el chonchón volaría en picada hacia el suelo para matarse, ya que no soportaría el destino de quedar transformado para siempre en chonchón, y en el suelo solo quedaría el cadáver de una lechuza o búho. La transformación a chonchón la realizarían siempre de noche, aunque su presencia sería delatada por su fatídico y temido grito de «tue, tue». El principal objetivo de la transformación en chonchón sería para obtener agilidad para moverse. Mediante esta forma se dirigirían hacia las reuniones que realizarían estos tipos de calco o brujos / diagonal bruja. Igualmente como chonchón recorrerían los lugares donde desearía hacer daño o enfermedad, revoloteando alrededor de la casa, o en el peor de los casos entraría a la habitación del enfermo, donde lucharía con el espíritu del enfermo, para que éste no pueda protegerse y así el chonchón pueda tranquilamente chupar su sangre, lo que al poco tiempo podría ocasionar la muerte del enfermo si no se actuara rápidamente. Es por ello que cuando los campesinos escuchan los gritos persistentes de «tue, tue», significa que el odiado chonchón ha salido a anunciar que se puede producir una futura muerte de algún ser querido. El Trauco es considerado uno de los personajes míticos más populares de la región. Trata de un mitológico hombrecito de 80 centímetros de altura, que cuentan tiene un rostro feo pero de mirada dulce, que resulta ser muy atractivo para las mujeres que lo ven. No tiene pies y viste de traje, con un sombrero. Trae un hacha de piedra en su mano derecha y cuando se cruza con alguna mujer soltera en el bosque utiliza el hacha como bastón para así no asustarla. La leyenda dice que este ser llamado Trauco vive en los alrededores de las casas de los chilotes para vigilar a las mujeres que le interesan. Los padres evitan que sus hijas vayan solas por leña o animales al bosque para no encontrarse con la criatura. Este hombrecito solo persigue mujeres si van solas, jamás actúa frente a testigos. Cuando ve en el bosque alguna mujer que le gusta, baja rápido y le da 3 hachazos al árbol para asustarla. Cuando la muchacha se recupera del susto, el Trauco llega a su lado y sopla suavemente su bastón bañando con su aliento a la mujer, quien sin poder resistir su encanto, cae en un profundo sueño de amor sin oponer resistencia. Al despertar del hechizo,
La joven regresa a su casa completamente confundida, sin saber qué pasó. Al transcurrir los meses, el cuerpo de la víctima comienza a experimentar cambios, hasta que después de 9 meses nace el hijo, producto del embrujo del extraño hombrecito. Muchas personas de la zona realmente creen estos mitos y leyendas y dicen estar embarazadas del trauco, pero muchas veces solo fue una infidelidad o un embarazo no preparado. Siempre el chileno encontrará una excusa en algo divino para salvar sus actos. Conoce más de la zona y disfruta de todas sus leyendas que tiene para mostrar. La Calchona, una bruja, vive con su esposo y 3 hijos en una zona rural. Nadie sospecha de sus habilidades mágicas, que incluyen la creación de ungüentos para transformarse en animales. Una noche, sus hijos la espían mientras se aplica uno de estos ungüentos y se transforma en oveja. Impulsados por la curiosidad, también prueban los ungüentos y se convierten en animales, terneros, según algunas versiones, corriendo al bosque. El padre, al regresar y descubrir lo sucedido, se da cuenta de que los ungüentos son la causa y, en un intento de proteger a su familia, arroja los potes al río, sin darse cuenta de que uno de ellos era el de su esposa. Esto deja a la bruja atrapada para siempre en su forma animal, específicamente como una oveja negra. Desde entonces, la Calchona, convertida en una oveja negra, vaga por los campos y bosques, especialmente durante las noches, buscando sus ungüentos para volver a su forma humana y reunirse con su familia. Se dice que es una bruja glotona, que incluso recibe comida de los pobladores que conocen su historia y su condición. En algunas versiones, la leyenda se complementa con la idea de que la oveja negra, en lugar de ser un maleficio, actúa como un pararrayos para el rebaño durante las tormentas. También se menciona que los habitantes, cansados de los males que les causa la Calchona, intentaron ahuyentarla clavando una cruz de hierro bendecida en el lugar donde se aparecía. En resumen, la leyenda de la Calchona es una historia sobre la magia, la curiosidad, la responsabilidad y las consecuencias de las acciones, con un toque de misterio y tristeza. La Pincoya es una leyenda chilota que narra la historia de una hermosa mujer del mar, asociada con la fertilidad marina y la abundancia de peces y mariscos. Se dice que aparece desde las profundidades del océano, vestida con algas, para danzar en las playas, y que su danza indica si la pesca será buena o mala. Si baila mirando hacia el mar, habrá abundancia; si lo hace de espaldas, la pesca será escasa. La leyenda completa de la Pincoya, tal como se cuenta en Chiloé, es la siguiente. La Pincoya es hija de Huenchula, una mujer que fue raptada por el Millalobo, un poderoso ser mitad hombre, mitad lobo marino, rey de los mares. Huenchula y Millalobo tuvieron una hija, a quien llamaron Pincoya. Un día, Huenchula fue a visitar a sus padres, llevando consigo a su hija y regalos de su esposo. Sin embargo, al llegar, su hija se disolvió en agua al ser vista por sus abuelos, un acto prohibido. Desesperada, Huenchula volcó el agua en el mar, donde su hija resurgió como una hermosa joven, la Pincoya. Desde entonces, la Pincoya habita en el mar, ayudando a su padre a sembrar peces y mariscos para alimentar a los chilotes. Ella también rescata a los náufragos y, si no puede salvarlos, los lleva al Caleuche, el barco fantasma, donde viven felices. La Pincoya es considerada una figura benévola, que protege a los pescadores y al mar. La Pincoya, con su danza, simboliza la fertilidad del mar y la relación entre los habitantes de Chiloé y los recursos marinos. Si los pescadores son respetuosos con el mar y mantienen una actitud positiva, la Pincoya les recompensará con abundancia. La leyenda de la Pincoya es una enseñanza sobre la importancia de cuidar el entorno natural y valorar los recursos que nos ofrece. La Sayona es una de las leyendas de terror más famosas y arraigadas de Venezuela, especialmente en las zonas rurales y llaneras. Este relato cuenta la historia de una mujer espectral que vaga en las noches, acechando principalmente a hombres infieles y borrachos que se aventuran lejos de sus hogares. Su aparición suele ser descrita como una figura femenina de gran belleza, que primero atrae a sus víctimas y luego se transforma en una visión aterradora, revelando su verdadero y macabro aspecto. A menudo se la presenta con largos cabellos negros, vestida de blanco, y con una expresión de ira y dolor que hiela la sangre de quienes la encuentran.
La historia cuenta que a finales de los años 70, varios taxistas de Santiago comenzaron a reportar avistamientos de una mujer joven, rubia y vestida con un largo vestido blanco, en la avenida Canary, una concurrida arteria de la ciudad. La mujer, descrita como de gran belleza, pedía a los conductores que la recogieran y, una vez dentro del vehículo, les solicitaba que bajaran la velocidad. Después de unos minutos, y a menudo a pocas cuadras de haber subido, la mujer desaparecía misteriosamente del asiento trasero, sin dejar rastro. Algunas versiones de la leyenda sugieren que la mujer podría ser un fantasma o un espíritu, y que su aparición está relacionada con algún tipo de tragedia o accidente ocurrido en la zona. Otra versión, más romántica, cuenta que se trata del alma en pena de una joven que busca a su novio, fallecido en un accidente en la misma avenida. La leyenda de la rubia de Canary ha perdurado en el tiempo y sigue siendo uno de los mitos urbanos más conocidos de Santiago, generando temor y curiosidad entre quienes transitan por la avenida Canary. Achisa Kusama es una mujer maligna que secuestra a niños en Japón. Se la reconoce por sus 2,5 metros de altura y su larga melena negra. El yurei, fantasma japonés, anuncia su llegada con un ruido extraño que suena como popopo. Un día un niño que jugaba tranquilamente en el jardín de sus abuelos tuvo la mala suerte de cruzarse con este ente. Al oír un sonido extraño a lo lejos, divisó la gigantesca figura de Achisa Kusama. El niño no tardó en contarles a sus abuelos lo que había visto. Sus rostros cambiaron de inmediato y empezaron a temblar. Su nieto era víctima de un espíritu maligno. Asustados, decidieron consultar a una bruja. Le aconsejó que se quedara en su habitación toda la noche con un pergamino en la mano y que no abriera la puerta a Achisa Kusama. Más tarde el niño volvió a oír el sonido de popo seguido de la voz de su abuelo pidiéndole que abriera la puerta. Se dio cuenta de que en realidad era el demonio y mantuvo la puerta cerrada hasta las 7 de la mañana como se le había ordenado. Pero de Achisa Kusama no te libras tan fácilmente. Mientras el pequeño iba de camino con sus abuelos y miraba por la ventana, vio de nuevo la larga silueta del demonio.